Ya estamos grabando. Vale, bienvenidos a esta charla sobre el orgullo, el mes del orgullo. Y vamos a presentar un poquito aquí a los ponentes del día de hoy. Por un lado tenemos a Esther, que es psicóloga sanitaria especializada en psicología afirmativa y en igualdad entre hombres y mujeres. También es terapeuta en espacio afirmativo Dana, Centro de Psicología y Educatec. Y también es sexóloga e investigadora en formación. Tenemos también por aquí a Emma Delgado Carrasco, terapeuta ocupacional en el Centro de Día para Personas con Deterioro Cognitivo, especializada también en igualdad de género y también da charlas de educación sexual. También es sexóloga en formación. Estamos todos aquí formándonos poquito a poco. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos por aquí a Anthony. Anthony es médico graduado por la Universidad de La Laguna y está especializado en programas de desarrollo social de la salud sexual y prevención de las ITS. Actualmente está compaginando su trabajo en la asociación LGTBI Diversas y está situada en la isla Tenerife. Y también, pues como todos nosotros, estamos también aquí en este máster de sexología. Entonces, pues nada, chicos y chicas, bienvenidas aquí a la charla. Espero que estéis a gusto. Y bueno, en calidad de moderadora, os voy a lanzar la primera pregunta, a ver qué os parece. Para dar un poquito de información a la gente que nos está viendo, ¿qué es el mes del orgullo? El orgullo LGTBI es un conjunto de acciones y un montón de actividades que se suelen hacer a lo largo de todo el país y que básicamente lo que intentan hacer es reivindicar una fecha súper importante, que es la que se produjo en 1969. Es una fecha súper importante dentro de la agenda que todas las personas tenemos porque reivindica los derechos y las libertades que hemos alcanzado en todos estos años. La verdad es que cuando pienso en el orgullo, pienso no solo en el momento presente que estamos ahora de 2022, sino en todas las luchas y todas las personas que han tenido que incluso perder la vida para que hoy las personas LGTBI podamos ir de la mano por la calle. Eso es, y desde la década de los 70, sí, es como muy potente todas las movilizaciones que se han ido haciendo. De hecho, la idea del orgullo y por qué es el 28 de junio concretamente fue por unos disturbios que hubo por la noche en la zona de Stonewall, en Estados Unidos, en un momento en el que las personas luchaban por sus derechos como seres humanos y muchas personas del colectivo LGTBI+, racializadas, con problemas económicos, pues se hartaron un poco de las problemáticas que había a nivel social, a nivel legal y que no estaban reconocidas. Su mera existencia era un problema, ¿no? Y entonces también a ello le sumamos que eran vistas como personas enfermas porque realmente estaban puestas, la homosexualidad estaba dentro de DSM, CIE, que son manuales diagnósticos, no estaba visto como enfermedades, sino como realidades diversas del mundo y tenía muchas problemáticas al respecto. Entonces de ahí vienen esas luchas y esas reivindicaciones y esa fecha fue muy importante porque fue cuando la gente dijo, basta, se acabó, esto no puede seguir así. Y a raíz de ahí que llegamos aquí a celebrar todo lo que hemos conseguido durante este tiempo, estas décadas. Sí, y quizás tampoco es tanto que hablemos de esas personas que perdieron la vida por en realidad lo que somos, sino también por las personas que vivieron una vida que no era la vida que querían vivir, porque en realidad si a una mujer le gusta a una mujer, no necesariamente tiene que morir por ese mismo hecho, pero sí que tiene que quizás vivir una vida paralela por toda esta opresión que en realidad hoy celebramos, que tenemos nuestros derechos y que esto no puede seguir así y que basta ya, que esto era una cosa del pasado y que estamos luchando todas, todos, todes, porque esto no siga así. Y no solo por las personas que murieron, sino por las personas que aun viviéndolo, diríamos, fuera del armario, no hay miedo, y es que lo hay. Claro. Creo que es súper importante en este acto de memoria histórica que estamos ahora haciendo en estos primeros minutos de la charla, también recordar que ese 17 de mayo, Día Mundial contra la LGTB-fobia, también supone un acto de memoria recordar
esa eliminación del manual de diagnósticos de la homosexualidad, de la bisexualidad y del lesbianismo, que son 3 orientaciones del deseo que, si bien es cierto que ahora nos abanderamos y nos sentimos orgullosos, recordemos ciertas terapias de conversión, ciertos planteamientos que desafortunadamente se realizan muchas veces desde la psicología más, digamos, poco convencional, para curar algo que en realidad no hay que curar, que es el amar a una persona y el ser feliz. Yo voy a hacer una pregunta desde el desconocimiento y, claro, estamos hablando de que pues en aquella época pues que había pues esto, ¿no? Pues como disturbios acerca de esta gente, ¿no? Que tenía una orientación diferente y tal. Y yo me pregunto, ¿desde el inicio del movimiento siempre se ha llamado orgullo o comenzó con otro nombre o tiene algún significado? Entiendo el tema de orgullo en sí. Es más la idea de el orgullo de ser quienes somos, ¿vale? Por la idea de no somos personas enfermas, no somos personas delincuentes, ¿no? Y esto también lo traigo un poco con España, con la ley de maleantes y demás, sino que somos personas que estamos orgullosas de ser quienes somos, de que somos personas válidas con nuestras orientaciones y con nuestras identidades, porque también importante, al final lo que se ha visibilizado mucho es la orientación, quién me gusta, quién me atrae, y no tanto quién soy, porque al final estos disturbios hubo muchísimas personas, pero gran parte de las personas que lo iniciaron tienen identidades diferentes, tenían sentires diferentes. Yo he nacido con cierto cuerpo, me han asignado una etiqueta y no me encaja con lo que yo voy viviendo a lo largo de mi vida, con mi desarrollo. Y es verdad que es un poco difícil de entender porque es como lo que se nos ha enseñado siempre ha sido unas reglas muy estrictas que nos llevaban a pensar que todo lo que se sale de esas normas y reglas es algo malo o es algo que no es natural. Y esto es todo lo contrario. Somos naturales, seguimos siendo personas, ¿no? Y tenemos esos derechos y tenemos que estar orgullosos de quienes somos, independientemente de nuestro cuerpo y de quien nos guste. Porque al final lo personal es político, es decir, nuestra orientación, nuestra identidad, e incluso me gustaría incorporar nuestras características sexuales, porque recordemos que las personas intersexuales se incluyen dentro del colectivo no por su orientación, no por su identidad, sino porque tienen una morfología en ese momento del nacimiento diferente, y esa diferencia es la que acoge dentro del colectivo. Creo que también es importante reivindicar que nuestra orientación o nuestra identidad son parte de nuestro ADN y reivindicar en esas manifestaciones del 28J no solo ese momento de ocio, de festejo, que es súper importante, sino todas esas cosas que todavía nos faltan por conseguir, como la ley estatal LGTBI trans. A mí me gustaría añadir como una reflexión también hacia lo positivo que tenemos ahora, que es con respecto a lo que decía Esther, ya no estamos en los manuales diagnósticos, entonces quizás ahora sí podemos sanar y ahora sí podemos sentirnos orgullosas de serlo, de lo que sea que seas, estate orgullosa porque ya no es algo que está en unos papeles que te dice que puedes ir a un especialista y que entonces te podrá diagnosticar de algo que, Claro. claro, Es que quizás parece un ahora no poco tiene mucho medievo, ¿eh? Cuando sentido. hablamos de esto parece un poco como que fuera medieval todavía. No tan medieval, pero... Ya, pero da la impresión de... Sí. Sí, y aquí también está un poco la problemática de quién determina que mi orientación es la correcta. Tenemos que pensar entonces que hay una orientación correcta y lo demás es incorrecto, o hay una identidad correcta y lo demás es incorrecto. Ya en la naturaleza a nivel biológico vemos que las especies animales tienen comportamientos homosexuales, por ejemplo, casos de pingüinos machos que cuidan huevos, y a otras especies, otros niveles. Entonces, ¿dónde queda lo natural, lo correcto? ¿No? Es verdad que esto es como rompe muchos moldes que no se nos han ido enseñando, pero lo bueno es que gracias a todas estas reivindicaciones y a que haya esta celebración, podemos aprender de ahí, podemos valorar
la diversidad como algo que nos representa a los seres humanos, que somos personas tan amplias, tenemos pieles de colores diferentes, tenemos cuerpos diferentes a todos los niveles y nuestras vivencias, nuestra identidad y nuestras orientaciones también son diferentes en ese aspecto. Al final la diversidad como valor, Uh-huh. como marcar nuestra seña de identidad y que somos únicas e irreemplazables. Ujú. Y a mí me parece también importante hablar de que el colectivo no es un colectivo por orientaciones, en realidad también está la identidad, que a veces se cae un poco como en la frase quizás un poco rancia de ¿y el orgullo hetero? Bueno, hay personas trans que son personas heterosexuales, entonces hay personas hetero que están dentro del colectivo, que simplemente tienes que abrir un poco las miras para darte cuenta de que no estamos hablando solo de orientaciones, que es que son muchas letras, que somos mucha diversidad y que, bueno, por ser un poco redundante, pues eso, que estamos orgullosas. Claro, que al final yo lo que entiendo es que se intenta integrar a todo el mundo desde todas las partes, que no es que desde el colectivo se cierre en banda, por ejemplo, pues a lo heterosexual, ¿no? Lo que nos han enseñado toda la vida de que eso es la norma, sino que se abre la puerta y otra cosa es que luego la gente que está en esa puerta quiera pasar por la puerta. Uh-huh. Eso es. Así sería. Y de hecho hay muchas realidades a nivel histórico que se desconocen, como por ejemplo que ahora está como más visible las identidades no binarias, y son realidades que han existido durante muchísimos siglos, en muchas culturas, muchas tradiciones, y que ahora han quedado como muy reducidas, y ahora tenemos una palabra, bueno, un concepto no binario para denominarlas, y han tenido muchísimos nombres, como personas dos espíritus, dos naturas, en Tailandia y otros nombres. Es decir, hay tanta variedad y ahora reconocemos, porque entendemos un poco que esa diversidad y esa variabilidad es algo importante. Antes estaba integrado, pero con ciertos avances también a veces nos olvidamos de otras partes importantes, que es como, por ejemplo, los seres humanos, cómo vivimos y qué es lo importante, no las relaciones sociales. Y a veces que se han quedado un poco en el olvido, y por tener una estructura que nos haga avanzar mucho a otros niveles, se nos olvida lo importante que son las personas. Y aquí lo reivindicamos. Claro, y incluso esas etiquetas de las que tú hablas, Esther, creo que son como muy importantes porque te ayudan a encontrar tu sitio en el mundo y a identificar esa realidad o esa vivencia que te está atravesando y poderla conceptualizar. La utopía sería quizás que viviéramos en un mundo sin etiquetas, a lo mejor, y podríamos reflexionar sobre ello, pero creo que hemos dado tantos avances en ese estudio de la sexualidad humana que ya hoy podemos hablar de personas no binarias, podemos hablar de personas trans y saber y conocer lo que significa cada una de estas palabras y lo que conlleva en el día a día. Claro, porque yo imagino quizás que en un mundo ideal, claro, un mundo ideal, hablo, lo guay sería que no fuera necesario tener una etiqueta o preguntar, oye, ¿y cómo es que, yo qué sé, que vas de la mano, pues si eres mujer, pues con otra mujer o cosas por el estilo, ¿no? De decir, pues que no es tan raro al final, que al final a un hetero, no sé, yo nunca le he preguntado a un hetero si es hetero, por ejemplo. Claro, y yo creo que ese punto es muy bueno. Yo a un hetero nunca le he preguntado si es hetero, pero a mí tampoco me han preguntado si soy hetero y lo han dado por hecho. Y esto es lo que queremos que deje de pasar, porque la heteronormatividad ya está, se acabó. No des por hecho, porque hay muchas realidades y justo somos muchas letras porque somos una diversidad gigante. Y que todos intentemos entrar en el mismo cajón es que no cabemos ahí, porque es que no es real, no es real. El armario se rompe. Claro, justo, el armario se rompe, es que no cabemos todas las personas ahí, porque es que somos diferentes. Y también el punto buenísimo de cómo al haber etiquetas, yo me encuentro cuando me doy cuenta de que mi orientación no es la heterosexualidad, me encuentro con personas que tienen unas experiencias vitales muy parecidas a las mías. Y entonces yo también puedo respirar ahí porque digo, jolín, es verdad, es que no soy yo la rara, es que esto le está pasando a mucha más gente y es que esta gente existe y aquí estamos para decir que existimos y que además tenemos derechos.
Ujú. Y que además que tengamos unas ciertas experiencias que no sean las mayoritarias, no implica lo contrario de que seamos personas degeneradas, maleantes, enfermas, ¿no? Porque todavía, desgraciadamente, siguen existiendo ciertos prejuicios al respecto y, por ejemplo, puedes ir caminando de la mano con una pareja de tu mismo género visiblemente, ¿no? Una mujer y otra mujer visiblemente, y me van a interpretar como mujer o como hombre en función del aspecto que yo tenga, y en función de eso también van a determinar si yo soy lesbiana, si yo soy gay, si yo soy qué, y van a actuar de forma diferente ante mí, van a mirarme de manera diferente, y esto son realidades que pasan. Vas como chica de la mano de otra chica y puede haber una mirada como de disgusto, como de asco, como de Claro, ¿por qué van así? pues esto que yo me da la impresión de que esto se hace mucho desde una mirada no prejuiciosa por parte de alguien y que además tiene parte de miedo, ¿no? En esa mirada, porque si no existiera este prejuicio o este miedo que se le ha podido inculcar a esa persona hacia esa manera de vivir, pues quizás pasaría más desapercibido. Vale, Creo que tiene que ver con esa mirada sexológica que nos están enseñando en el máster y que nos ayuda a deconstruir muchos de los estereotipos que existen no solo hacia las personas LGTBI, sino a la sociedad en general. Tenemos un bagaje, tenemos unas estructuras que hemos recibido en los coles, en nuestro día a día, en nuestro grupo de iguales, que ha provocado que tengamos ciertos conceptos construidos de esa manera. Entonces, al final, tirar abajo todos esos planteamientos e incorporar nuevos en relación a qué es un hombre gay, qué es una mujer lesbiana y todo lo que ello conlleva, es un proceso que si no llevamos a cabo una buena educación sexual, si no incorporamos pequeños programas y acciones de sensibilización, no solo en los colegios, sino al final esta actividad que estamos haciendo hoy de hablar sobre el orgullo, de acercar el orgullo a la ciudadanía. Si no hacemos estas cosas, continuaremos con esos estereotipos y esos prejuicios de los que tú hablas, Tamara. Porque claro, mucha gente, yo por lo menos, cuento un poco la experiencia por mi parte. Antes de empezar el máster, mi idea de educación sexual siempre había sido anatomía y reproducción femenina masculina desde el punto de vista de fisioterapeuta, ¿vale? Y luego te das cuenta de que es mucho más y creo que mucha gente tiene esa visión, ¿no? No sé si es solamente mi impresión o si también lo habéis vivido vosotros de alguna manera similar o os llega información así. yo creo que la educación sexual que hay, así en general, en la sociedad es más bien floja. Y si me lo traigo hacia el colectivo, por ejemplo, una educación sexual sería la pornografía, que es mala educación sexual. Y si me lo llevo al colectivo, si hablamos de una pornografía lésbica, está muy alejada de la realidad. Eso no, eso no es verdad. O sea, no está pasando. Está pasando también por una perspectiva masculina. Y esto, sobre los prejuicios que decías, no podemos olvidar que vivimos en una sociedad patriarcal. Entonces, estamos hablando de una feminidad y una masculinidad que está atravesada por el patriarcado. Y esto lo vamos a ver en todas partes. Y nuestra educación sexual, que por supuesto integra al colectivo, tiene que hablar del patriarcado y de los, por supuesto, muchísimos contras que tiene vivir en una sociedad patriarcal. Y además esto también lo podemos ir como más allá, y es que la educación sexual es tan importante porque nos podemos encontrar, por ejemplo, muchos ejemplos de muchas vivencias que mujeres sáficas, lesbianas, bisexuales encontrarán cuando van a ginecología, cuando son mujeres cis. Y entonces, ¿has tenido tus primeras relaciones sexuales? Claro, ¿qué entendemos por relaciones sexuales? Porque si lo que entendemos es penetración de un pene en vagina, entonces no he vivido mis primeras relaciones sexuales a pesar de tener una pareja que no tiene pene, con la que voy a tener muchas relaciones eróticas, con la que a lo mejor quiero tener un proyecto de maternidad y demás. Entonces, claro, esas vivencias también nos atraviesan a las personas que vivimos en el colectivo y no se ven
no se ven y no se ven como algo raro porque no está visibilizado que eso esté pasando en el día a día. Y esa falta de conocimientos y esos prejuicios que no lo queremos hacer aposta mal, nos están limitando el acceso que podemos tener, por ejemplo, a servicios sanitarios, a servicios sociales y ese tipo de cosas que necesitamos en la vida. Y al final, Esther, esos matices o esas cosas sutiles que sufrimos las personas LGTBI es lo que hablamos de la LGTBI fobia invisible, esa que nos comentan o nos dicen cuando a lo mejor estamos en una comida de amigos y nos preguntan, oye, ¿y tú tienes novia? Que al final es esa heteronormatividad de la que tú hablabas antes, Emma. Esas cuestiones sutiles son esa LGTBI fobia que no es la del puñetazo en la cara, pero que duele tanto como si te lo hubieran estado atravesando de un lado al otro, y que muchas veces no somos conscientes en nuestro diálogo ni en la forma en la que nos expresamos del daño que podemos estar haciendo a la otra persona. De ahí también que en esa educación sexual de la que estamos hablando ahora se visibilicen esos tips o esos comentarios que muchas veces vertemos sin darnos cuenta, ¿vale? Que al final lo hacemos sin querer dañar a nadie, pero que indirectamente no sabemos quién está a nuestro lado, no sabemos la mochila de experiencias que ha tenido la gente de nuestro alrededor, y que tenemos que valorarlo también. A mí también me gustaría añadir que como estas pequeñitas cosas de la vida diaria siguen sumando a lo que es la opresión del colectivo. Es que mi abuela llame amiga a mi pareja por ser mujer sigue siendo la opresión, sigue siendo casi como una patada para que yo vuelva al armario, que parece quizás una tontería, pero es una gotita más que quizás en algún punto colma el vaso. Y como reflexión del armario, me parece importante decirlo, no podemos negar que existe y que es una acción política salir del armario, pero hay que analizar a cada persona en su contexto y que quizás no todas las personas puedan. Sabemos que no es sencillo salir de ahí, que habrá alguna persona, quiero creer que hay alguna persona que ha nacido sin armario y que ha tenido lo que yo considero que es suerte, pero como no es fácil, no podemos pedirle a todas las personas que salgan de ahí, porque hay que ver qué es lo que hay. Claro, y aquí también el tema importante de la salud mental. Las personas del colectivo LGTBI, sobre todo las personas que están dentro del armario, es decir, que todavía no se han abierto a expresar su identidad, su orientación y demás, sufren muchísima ansiedad, niveles muy elevados de depresión, incluso de ideaciones autolíticas o suicidas, ¿no? Y esto es un riesgo importante del que hay que hablar, porque muchas son personas muy jóvenes que no tenemos referentes sociales, digamos, realistas, más allá de referentes llamativos en muchas series, películas o de lo que esperamos que tiene que ser una persona gay, una persona tal, o la pornografía, ¿no? Y entonces es como, no encajo aquí, tampoco me aceptan en el pueblo en el que vivo, pues esto me va a hacer muy difícil poder vivir la vida que yo deseo, y que es una vida en la que yo deseo estudiar, deseo tener una pareja, deseo tener un proyecto vital con esta pareja, y que en una relación cis-hetero se va a tener, pero cuando formas parte del colectivo LGTBI eso se va a complicar mucho, porque parece que cada vez tienes que estar saliendo del armario con cada persona a la que conoces, sobre todo si quieres montar un proyecto estable. Que al final, como tú dices, Esther, no es lo mismo, y al final eso es una cosa que por la experiencia lo he visto en mi trabajo diario, no es lo mismo ser una persona gay en un pueblo de Extremadura que ser una persona gay en pleno Barcelona, pleno Madrid. Al final, el lugar en el que estás y en el que te socializas marca mucho que esa orientación o identidad de género pueda ser vivida de una forma más satisfactoria y más plena, y que al final esa opresión sea más fuerte o no, y que la salud mental por consiguiente tenga un mejor desarrollo. Hablamos de ideas suicidas, de intentos autolíticos. Las personas trans, por ese rechazo que muchas veces tienen, son las que copan las listas, son las que mayor tasa también de desempleo tienen,
Y de ahí esa reivindicación del orgullo de que necesitamos una ley trans estatal y una ley de igualdad LGTBI que nos proteja, que nos ampare, y es un planteamiento que cuando lo sufres y lo has vivido en primera persona, lo reivindicas y hablas más de ello. Porque aquí que tenéis todos un poquito más de conocimiento sobre el tema, sé que durante estos años hemos conseguido un montón de cosas, pero también que nos faltan otras muchas. Entonces, para que la gente sepa un poquito esto, ¿qué es exactamente lo que hemos conseguido y qué nos falta, por ejemplo, en este campo? Creo que hemos conseguido cosas, es decir, al final tenemos primero que tener en cuenta la configuración geográfica que tiene España. Hay cosas que dependen de las comunidades autónomas y cosas que dependen del gobierno central. De esta forma encontramos que hay muchas comunidades autónomas que tienen leyes LGTBI y trans específicas, véase el caso de la Comunidad Valenciana, véase el caso de la ley trans que acaba de ser aprobada recientemente en las Islas Canarias, o de la aprobada en su momento ley de la Comunidad de Madrid. Y luego hay cuestiones que competencialmente no pueden ser llevadas a cabo por las comunidades autónomas, sino que requieren de la ley estatal, por ejemplo, en el ámbito de la salud, o en el tema del empleo. De ahí cosas que hacen falta regular cuanto antes, un cupo laboral para las personas trans, por ejemplo, el tema de los procesos diagnósticos y del proceso burocrático que atraviesa a las personas trans, pero ya no hablemos solo de las personas trans, las parejas de mujeres, que probablemente mis compañeras podrán profundizar más en este tema, y las pegas que muchas veces sienten cuando tienen ese proyecto de maternidad. Creo que es importante hablar de esto y de que, por supuesto, lo que queda por luchar dentro de este orgullo también es una vivencia personal de cada persona individualmente, de cada pareja, que puede ser una pareja de una persona, junto con una persona o con más personas. Creo que eso es una pregunta muy personal, pero con respecto a la maternidad, me parece importante hablar de las facilidades que tiene una relación de un hombre y una mujer que quieren ser padres y madres y que son cis, además, y ya está, y ya lo tienen todo hecho. Que quizás pueden tener algún problemilla, bueno, vale, pero a una pareja cis, por ejemplo, de dos mujeres que quieren enfrentarse a la maternidad, ¿por qué se les añaden más problemas como si yo estoy gestando a nuestra hija, por ejemplo, y ya está, y tengo un parto y tengo a mi hija y estamos contentísimas, porque ahora tengo que dar, mi pareja, que es una mujer, tiene que dar explicaciones de que en realidad somos dos mamás? ¿Qué hay de malo? O sea, en realidad no hay nada de malo, pero tú haciéndome dar una explicación que a una pareja hetero y cis no haría falta, me estás diciendo que hay un problema. O que, por ejemplo, a nivel legal incluso, ¿no? O sea, ya esto es como muy llamativo, que a nivel legal, si ambas madres son biológicamente madres, ¿vale? Porque una haya sido la gestante y otra haya hecho la donación de óvulos, ¿por qué tengo que adoptar a mi hija que es biológicamente mía? ¿No? ¿Por qué tenemos que tener ciertas cosas a nivel legal muy, muy visibles, muy estandarizadas, y una pareja cis-hetero no hace falta? A lo mejor me acuesto con alguien que no tengo una relación estable y resulta que él es el padre y tiene derechos y no, y no tenemos nada aquí montado que nos diga sí, sí, queremos ser ambos padres. No, no, no. Entonces, que se nos pida y exija simplemente por el hecho de que no, pues no es lo habitual, no es lo natural, pues esto ya nos tiene que hacer sonar las alarmas. Claro. También hay, no en grandes cosas de la vida y cambios como sería una maternidad, sino en la vivencia de la bisexualidad, por ejemplo, y cómo, bueno, salgo del armario como bisexual, pero es que aún así me estás cuestionando si es una fase, porque claro, ¿qué es exactamente lo que te gusta dentro de la bisexualidad? Porque ¿qué es la bisexualidad? Pero ¿qué porcentajes tienes tú de tu bisexualidad? No, o sea, te quiero decir, soy bisexual y ser bisexual es esto. No hace falta que
que tú me cuestiones, porque ya suficientemente difícil es este armario como para que nos pongamos este tipo de trabas que en realidad son como unos Obstáculos. estereotipos rancios. Sí, además son obstaculizantes porque al final no puedes concretar nada. Realmente, o sea, es que es como si yo me pongo un día una camiseta de color azul porque me apetece muchísimo y me preguntas que por qué azul, pues no sé, porque me apetece. Sí, Porque al final es así. qué necesidad de estar cuestionando. Claro, y porque se cuestiona quién soy. Claro. Y es que cada Y persona es diferente. No puedo Vale. dar una explicación de por qué soy como soy. Os lanzo, como tenemos muy poquito tiempo, ¿vale? Que nos quedan unos 10 minutitos, os lanzo una pregunta más, ¿vale? Y es más que nada, bueno, pues ¿qué opináis un poquito? No sé si estáis al día pues, de las noticias y tal, pero de últimamente como que está volviendo como muy en auge la LGTBI-fobia, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poquito vuestra opinión al respecto, básicamente. Creo que previo a que entremos en esta parte de reflexión y debate, a lo mejor vendría bien que definiéramos que esa LGTBI-fobia es la discriminación, odio o rechazo que sufrimos las personas LGTBI por el hecho de serlo. Partiendo de esa premisa, actualmente creo que estamos atravesando un momento social donde hay ciertos discursos de algunos movimientos sociales y partidos políticos que están provocando un aumento de los delitos de odio cada vez más, y fue muy sonado el tema de Samuel el pasado año, ese asesinato por LGTBI-fobia al grito de maricón. Creo que nos ha retumbado y nos ha atravesado, y mucha gente tiene ya miedo de salir a las calles. Igual que las mujeres tienen miedo de volver solas a casa, ya ese miedo se está materializando en el colectivo LGTBI. Ya no siempre las personas LGTBI, independientemente de su orientación o identidad, quieren volver solas a casa, y creo que es una reflexión que como sociedad debemos de tener. Salimos a la calle para socializar, salimos para disfrutar de nuestro entorno. Tenemos que tener miedo, tenemos que plantearnos que esa LGTBI-fobia también tiene que estar en los espacios públicos. ¿Qué opináis Muy vosotros? interesante. Muy interesante la reflexión que propones, Anthony, ¿no? Y lo importante de que al final esta LGTBI-fobia es desconocimiento, es rechazo porque tengo estas creencias culturales de que esto es algo malo, de que esto va a dañar, va a romper con la idea de la que yo tengo, que es una familia, me va a traer cosas que no deseo en mi entorno, ¿no? Y cuando hay una aproximación sincera, cuando realmente hay un deseo por conocer las realidades de las personas y entender que tu vecino o vecina es igual que tú a nivel de derechos, que tiene sus diferencias y que eso no le hace una persona menos válida, creo que es cuando empezamos a romper un poco con esos miedos, porque al final los miedos, ese tipo de emociones tan viscerales, nos pueden llevar a actuar de una manera inadecuada por unas creencias que tenemos ahí muy antiguas. Si nos vamos renovando, si vamos exponiéndonos poco a poco y diciendo, pues esta persona, fíjate qué agradable, qué bien, no es tan importante su identidad o su orientación, sino es importante que creamos vínculos con un montón de personas, independientemente de quiénes son, y los creamos, de hecho, sin saber su orientación y su identidad reales. Los inferimos y no los preguntamos, y es que no hace falta que los preguntemos. Y creo que por supuesto la LGTBI-fobia es exactamente lo que Anthony dice, y es por eso mismo que es un sinsentido que esto exista, porque si discriminas a alguien por ser quien es, ¿qué sentido tiene? No, a mí y a muchas personas no nos cabe en la cabeza que esto esté sucediendo. Y también, si en algún momento te preguntas, ¿pero el orgullo por qué? El orgullo, pues porque existe la LGTBI-fobia, porque existe una discriminación hacia personas por ser personas, que son quizás diferentes a ti. Bueno, es que todos somos diferentes, es que no tendría sentido ser todos iguales, y quizás ahora se está poniendo de manifiesto que el molde que pensábamos que había no es exactamente como creíamos, y que igual es un poco más flexible, igual en el molde no estamos todos, todas,
Claro, es que el orgullo de este año, del que viene, del anterior, es el orgullo para el futuro, para el presente que tenemos ahora, por las personas que murieron por ir de la mano y por las personas que vivieron una realidad paralela por no poder ir de la mano. Y creo que ese justo es el punto y que qué importante es la charla que estamos teniendo ahora mismo, porque tenemos que hablar de esto, de que las personas somos como somos y qué más da como somos. Sí, sí, la verdad que es súper inspirador lo que acabas de decir, Emma. Y nada, última pregunta del día de hoy. Básicamente, de todo lo que hemos hablado, ¿hay algo que os gustaría enfatizar? Que sobre todo Emma creo que la ha dejado súper clara al final. No sé si queréis decir algo, nos quedan los últimos 4 minutillos y ya por hoy ya estaríamos, pero me gustaría saber qué opináis. Creo que las personas LGTBI tenemos que aspirar a tener borramos. 1, 2, 3. Creo que las personas LGTBI tenemos el derecho de tener vidas dignas de ser vividas, que tengamos momentos y oportunidades de desarrollarnos plenamente y que al final vivimos en una sociedad diversa donde tan válida es la persona que lleva unas gafas como la persona que tiene una orientación sexual disidente, diferente a la norma heterosexual, como la persona racializada que acaba de llegar a nuestro país buscando un futuro mejor. Creo que nuestro país tiene que ser un lugar que acoja, un lugar que podamos llamarlo hogar. Y ahí es donde creo que tendríamos cabida todas. Dejar a las personas LGTBI, sacarla de los márgenes y ponerlas a las personas LGTBI en el centro de la vida y de la acción política. Pues sí, la verdad que sí. Pues chicas y chicos, si estamos contentos ya con la charla, nada, ha sido un placer teneros por aquí. Una charla súper interesante con muchos puntos, pues esto que la gente tiene que ver sí o sí. Y espero poder veros pues en otra convocatoria, quizás, no sé, el año que viene. ¿Vale? Gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Primero una excitación y luego ya pues masturbarse o hacer cualquier cosa en relación a la excitación, ¿no? Que muchas veces ya es como ni siquiera estoy excitada y me pongo el vibrador, en un minuto Claro. tengo un orgasmo y ya está. Es más Era un poco fin, ¿no? La rapidez. claro, lo que Claro. comentábamos de que para una cosa, algo importante para despertar el deseo, las ganas, la excitación, las condiciones previas, digamos, previas y que también se deben mantener durante el encuentro erótico, tanto con una pareja como con uno mismo en este caso, pues de intimidad, de seducción, también de autoseducción, ¿no? Claro. Que La eso se fantasía, pierde. algo. Y totalmente, y lo que ha dicho Paula, ¿no? La fantasía, o sea, al final nuestra mente también tiene que trabajar en eso y, bueno, como ha dicho Paula, que es súper importante, el orgasmo, ¿no? Volviendo así, está en el cerebro, entonces, bueno, vamos a darle también que trabaje para eso y que se recreen cosas que podemos hacer, cosas inalcanzables en nuestra cabeza, la verdad, maravillosa. Claro, y al final sí acabamos centrándonos en utilizar a los estimuladores externos de esa manera, que no le veo parte negativa y yo creo que en eso estamos todas de acuerdo y todas las personas de acuerdo en poder utilizarlo, pues eso, para, por ejemplo, en la encuesta que hicimos, que participaron casi 250 personas, o sea, 249 mujeres todas ellas, algunas no binarias y demás, pero bueno, como que al final, cuando dejamos como una cajita de que nos contasen alguna experiencia o si querían contar alguna cosa más, más allá de las preguntas que hacíamos, muchas de ellas decían, joder, pues yo por ejemplo lo utilizo para los dolores menstruales. Por ejemplo, ¿no? Que muchas veces, pues lo que decíamos antes, con el trajín del día a día, pues muchas veces no tenemos tampoco tanto tiempo, tanto espacio y tanta tranquilidad y paz como lo que sería, pues no sé si necesario, pero por lo menos facilitador de poder tener, pues yo qué sé, pues fantasías y demás. Pues joder, pues está bastante bien, ¿no? Este tema. Luego también poder utilizarlo en pareja. Poder utilizarlo para dormir incluso, ¿no? Cuando igual tienes como pensamientos muy rumiantes. Pero también está la otra parte que sería la desensibilización del clítoris. Que de esto de momento no hay como estudios tan firmes que lo estén confirmando, pero es que se lleva hablando desde incluso antes del boom del Satisfyer,
desde ya os comento, este estudio al final no deja de ser de 2011. Desde entonces, un montón de artículos, incluso sexólogas diciendo, bueno, en concreto, Sarai Berry decía, en relación al tema de la desensibilización del clítoris, ¿no? De dar como demasiada estimulación, bueno, demasiada, una estimulación muy alta, como una vibración muy potente, muy intensa, que al final eso hace que con el paso del tiempo, si lo utilizas con constancia, jolín, pues que ya dejes de ver otro tipo de estimulaciones como pueden ser como las manos, con la lengua, en encuentros eróticos incluso, no solo con masturbación, pues jolín, pues que ya no te sirve, ya no te vale. Incluso tener agujetas o lo que sea, y esto es muy complejo y muy peligroso porque claro, se están vendiendo los estimuladores externos a día de hoy pues desde una lógica muy de mercado, ¿no? Muy de revolución sexual a las mujeres, claro, porque les interesa muchísimo que el placer esté, que solo podemos tener placer si pagamos. No sé si me explico, ¿no? Desde que intentan empoderar, ¿no? Digamos, de alguna manera. Claro, y no deja de ser algo que no podemos depender de... Ni tanto ni tampoco, ¿no? Claro. Y ahí hay eso, pues el tema de las dependencias, ¿no? Que podemos al final acabar sintiendo dependencias a ese juguete erótico para alcanzar el máximo placer o un mínimo de placer. O sea, yo creo que en relación un poquito con todo esto, Paula, que en general, ¿no? O sea, digamos que la sexualidad en general en las mujeres, o sea, se ha visto mediatizada por los libros, por las películas, por la educación que hemos recibido, que ha sido una educación castradora, la cual no nos ha dejado vivir nuestra sexualidad libremente, porque que no se nos olvide que somos seres sexuales. Entonces, al ser seres sexuados y seres sexuales en general, necesitamos pues eso, vivir nuestra sexualidad de manera libre y bueno, que todas las herramientas que tenemos que son útiles, que está muy bien que hayamos pasado la barrera de las mujeres no se masturban, que es la que nos ha perseguido durante siglos, que las mujeres somos el objeto pasivo, que es lo que se ha ido diciendo, y el empoderamiento está muy bien, pero que no es la única manera, o sea, que no nos olvidemos de la variedad y el abanico de formas de tener placer, en solitario, en pareja, con parejas no binarias, con parejas homosexuales, con parejas heterosexuales, todo el abanico. En pareja. ¿No? Exactamente, como nos dé la gana, pero que podemos vivir nuestra sexualidad, que debemos hacerlo y que si en algún momento tenemos cualquier duda, que contamos con especialistas en la materia, que siempre estamos predispuestos y abiertos a ayudar en cualquier punto, y que no hay patologías como tal, si algo no me apetece, no me gusta, que no nos martiricemos en eso, ¿no? Que intentemos vivirlo de la manera más libre y sin juzgarnos. Y sobre todo, pues a ver si existe mayor investigación en un futuro sobre el tema que estaba comentando también Paula, que ha sido un tema muy guay. Luego también se nos ha quedado un poco ahí en el tintero otra sobre COVID, que también afectaba a las mujeres, pero bueno, Tamara, si en algún otro momento cuentas con nosotras, pues podríamos hablar sobre este tema que creo que es muy chulo. Pues la verdad es que sí, chicas, estamos ya en la recta final de la charla, nos quedan nada, 2 minutillos. Entonces, no sé si os habéis dejado algo en el tintero o hay algo en lo que os gustaría hacer especial énfasis a alguna de vosotras, pero ya estamos nos quedan nada, poquito tiempo. A ver, yo en mi opinión, si me permitís empezar aquí para cerrar, luego añadís vosotras, recalcar lo que decía Silvia, ¿no? De ampliar, me parece fundamental, pero tanto para la mujer como para el hombre, para todo el mundo, ampliar modelos de erótica, ampliar modelos de relaciones, que al final cada persona es única en todo, en su sexualidad, y si seguimos manteniendo los modelos tan cerrados que tenemos, pues no vamos a ir a ningún sitio. Entonces yo creo que eso las sexólogas tenemos un papel muy importante para ayudar a la población a ampliar su mente y sus modelos. Es que me parece algo fundamental, como la base para trabajar un montón de cosas. Sí, y ahí lo de lo que estaba diciendo Delphi, o sea, recalcar también que la posibilidad de ir a una profesional de la sexología, por ejemplo, es muy importante, pero también como romper una lanza por la autonomía propia de las personas, que sobre todo en el caso de las mujeres nos cuesta mucho, pues eso, conocer nuestro cuerpo, como hemos comentado antes, tampoco por repetirnos, ¿no? Pero eso, fomentar que al final, vale, sí, profesionales de la sexología, pero tú
lo suyo sería que tú fueses profesional de tu propio cuerpo y que lo conocieses. Entonces, bueno. Jolín, muy bien, me ha gustado mucho. Vale. ¿Alguna cosilla más que queráis comentar, Carmen o Silvia? Nada, Bueno, yo estoy a favor. Claro, perdón, Carmen. No, yo solamente recalcar las palabras de mis compañeras, que la verdad que no tengo absolutamente nada que añadir. Y bueno, al final, nada, hacer un breve recordatorio de que nuestro cuerpo es nuestro mejor acompañante y que hay que saber disfrutarlo y ya está. Exacto. Pues Oh, chicas, Silvia, qué pena lo del COVID, de verdad. Pero Ya, bueno, otra ocasión, no pasa nada. tranquila que seguro que sale otra convocatoria y podemos hablar de ello en profundidad, o sea que Claro no que hay sí. problema. Pues muchas gracias por venir a la charla de hoy, chicas. Un placer estar con vosotras y nada, espero que a la gente que le haya interesado la charla, pues que bueno, que también si quiere contactar con vosotras aquí alrededor de la pantalla tiene vuestras direcciones y vuestro LinkedIn y si queréis hablar por Instagram, pues tenéis siempre @deslenguando, que también tenemos Instagram conjunto para poder charlar de estas cositas. Así que nada, espero veros pronto, ¿vale? Hasta luego. Muchas gracias, Saludos. Tamara. Chao.